Hola, buen día. Bueno, mi nombre es Manuel Dorantes Suárez. Hoy vamos a hablar un tema interesante, importante, acerca de lo orgánico y lo inorgánico, productos orgánicos y productos no orgánicos. Como sabemos en el mercado, eh, sobre todo la producción agrícola, desde hace buen rato, desde hace buen tiempo, se ha empezado a manejar la cuestión de que algunos productos son mejores para la salud porque son orgánicos y tienen mejores características que otros que se dice que no son orgánicos o no cultivados orgánicamente. Bueno, en primer lugar, eh, sería bueno tener claro qué es orgánico y qué es no orgánico, porque considero que el término está utilizado incorrectamente por estas compañías eh, que se encargan del comercio, sobre todo el comercio internacional, y al parecer solo es cuestión de marketing el hecho de etiquetar algo como orgánico y otro como no orgánico, y en base a eso hay una ganancia, un diferencial de precio bastante, bastante fuerte. Pues lo orgánico desde el punto de vista de la ciencia, desde el punto de vista de la química que se encarga de estudiar estas cuestiones, lo orgánico es todo aquello que contiene en su estructura carbono, es decir, todo o producto derivado del carbono que contiene en su estructura carbono es orgánico. De ahí que todo lo vivo contenga carbono y toda la materia viva es orgánica. ¿Por qué? Porque tiene presencia de carbono, que es lo que distingue a la cuestión de la vida eh, de los seres vivos y de lo orgánico. De tal manera que incluso pues la química se divide en química orgánica y química inorgánica. Y la química orgánica se puede definir como la química del carbono, es decir, se estudia los compuestos del carbono. Es decir, que de manera general, todo lo que sea materia viva, todo lo que sea materia viva es orgánico, porque su estructura, la base de su estructura, por las características de este elemento carbono, que se puede combinar con distintos elementos, pues forma una estructura que promueven, que garantizan o que permiten o que permitieron, ¿sí?, la existencia de organismos vivos en este planeta Tierra. Y todos ellos, su característica principal es que contiene carbono. Y la química inorgánica, pues obviamente es la química que estudia los elementos inertes, no vivos, todos aquellos que no tienen carbono en su estructura, incluso quizás el elemento carbono libre como elemento solamente, no combinado con otros elementos. En este caso sería parte o motivo de la química orgánica. Entonces eso sería lo orgánico y lo inorgánico, es decir, todo lo que consumimos, que comemos, que necesitamos para subsistir, pues es orgánico, ¿no? Es orgánico y su cultivo, la manera en que se produce, pues es orgánico porque utiliza sustancias, ¿no?, que al fin de cuentas se van a convertir en materia viva. Entonces, ¿por qué pues la cuestión mm, un tanto confusa, orgánico e inorgánico? Orgánico bueno, lo inorgánico no bueno. Se crea una confusión, no se define exactamente qué es lo que se quiere dar a entender, ¿no?, esta cuestión. Ya si alguien quiere, el consumidor, ir más allá, porque así sencillamente, bueno, pues simplemente se le ha dicho que el orgánico es mejor porque está cultivado de manera natural, que está cultivado o producido de manera, etcétera, que le permite mejoras en su salud, pero no queda claro la cuestión, por qué debe de ser así, por qué orgánico, por qué otro producto no, cuando ya vimos que todo es orgánico, ¿no? Es decir,
no existe diferencia entre lo vivo o lo que se consume para la cuestión de decir si es orgánico o no orgánico. De tal manera que esta manzana se supone orgánica. Podría decir, bueno, orgánica esta manzana y esta otra no orgánica, pero las comparamos las dos manzanas, ¿qué diferencia hay? ¿Por qué una orgánica, otra no orgánica? Supuestamente una está cultivada de manera distinta a la otra. Pero ¿en qué consiste esa distinción de cultivo? Porque o sea, todas necesitan los mismos nutrientes, necesitan para crecer el aire, el agua, oxígeno, fertilización, y sin embargo se dice una es más cara porque es orgánica, es mejor, y la otra pues no es orgánica, pero está en el mercado, ¿no? Aunque se supone que no reúne las características muy saludables para el consumo. Entonces, si vemos las dos, tienen el mismo sabor, mismo color, mismas características, pero en el mercado se dice una orgánica, otra inorgánica. Consume lo orgánico, ¿no? No hay mucha distinción y menos mucha información para el cliente, para el consumidor, que pues no está metido en esos rollos, ¿no? Y no le aclara nada la cuestión de decir solo orgánico e inorgánico, o solo el concepto de que es mejor. Pero ¿quién garantiza que realmente lo orgánico, o lo que se dice orgánico, es más mejor que lo que se dice no orgánico? ¿Cuál es la cuestión? Bueno, pues resulta que ya hurgándole más al asunto, bueno, hay algunas definiciones que dicen, bueno, que está cultivada sin utilizar productos químicos, nunca dicen qué tipo de productos químicos, que no contaminan de manera natural, no se usa fertilizante artificial, etcétera. Pero entonces la cuestión es, lo real que debe ser es que uno se cultivó sin utilizar, por ejemplo, plaguicidas, y la otra sí se está cultivando con plaguicidas, y la orgánica se supone no se le aplican elementos contaminantes o sustancias dañinas para la salud. Y la no orgánica se supone, digo desde el punto de concepto de marketing que utilizan ellos, se supone que, bueno, es una que si se aclararan bien las cosas debería decir que sí está cultivada utilizando plaguicidas, utilizando elementos que pueden dañar la salud. Sin embargo, no se define así y no queda claro, cuando esa debería ser la definición correcta. El producto en el mercado debería decir: este producto ha sido cultivado de manera que no contiene en su estructura ningún elemento dañino para la salud, ningún plaguicida, no se utilizaron plaguicidas que pueden provocar cáncer, y ninguna sustancia que perjudique al organismo y a la salud. Es decir, es un producto no contaminado. Debería quedar claro. Entonces la diferencia quedaría, y el otro quiere decir que sí, como realmente está ocurriendo, ¿no? Que la mayoría de los productos se está utilizando gran cantidad, principalmente plaguicidas, que son los más dañinos, ¿no?, para la salud humana. No digo, los fertilizantes, bueno, los fertilizantes quizás no tengan tanto impacto como los plaguicidas, porque los plaguicidas son elementos químicos diseñados para matar células, es decir, matar las plagas de los cultivos. ¿Y cómo funcionan estos venenos? Bueno, se integran al organismo y detienen la función de las células, ¿no? Es por eso que estas sustancias, estos plaguicidas, insecticidas, fungicidas, en pequeñas dosis incluso llegan a provocar cáncer en la salud humana. ¿Por qué? Porque se integran al organismo y afectan la función celular. Entonces, las plantas, cuando son cultivadas con estas sustancias, bueno, absorben, son sustancias para matar las plagas que atacan a estos cultivos y permitir un mejor rendimiento, pero la planta absorbe en su estructura, trasloca esos elementos dañinos, ese veneno, que después se trasladan al consumidor, a quien los consume.
y en las grandes empresas, los grandes plantíos, grandes extensiones de cultivo, pues se utiliza mucho la cuestión de plaguicidas, insecticidas, es decir, agentes contaminantes. Como por ejemplo, hay uno muy característico que se utiliza para el combate de las malezas, que es el glifosato. El glifosato pues es muy dañino porque la planta lo absorbe, ¿no? Es más, ahora que se están utilizando transgénicos y muchos de ellos lo están adaptando para adquirir mayor resistencia a este glifosato. Es decir, si anteriormente el glifosato, digo la planta, se combatía la maleza de 1 litro por hectárea, con una aplicación de 1 litro por hectárea. Cuando a la planta transgénicamente se hace más resistente, le pueden aplicar 10 veces más, ¿no? 4 o 5 litros por hectárea. Okay, a la planta ya no la daña la maleza, pero ese producto queda en el suelo a través del agua. Como sabemos, las plantas, los principales nutrientes lo obtienen a través de la raíz. Si se absorbe, queda en el suelo y se trasloca a la planta. Después consumimos maíz, la avena, la soya, que es muy utilizada incluso para muchos productos lácteos para el consumo humano y como conservadores, pues llegan a los humanos porque se están utilizando esos productos dañinos a la salud y que la planta los absorbe y los puede transmitir. Entonces eso sería, si lo aclararan así, si lo pusieran así, no se le aplicó ningún contaminante en esa manera, no decir orgánico, inorgánico, que no nos dice, y no orgánico, que no nos dice nada. Está cultivado sin utilización de plaguicidas, entonces el que no lleve la etiqueta de eso, pues quiere decir automáticamente que se está utilizando, como es la verdad, ¿no? Entonces, al parecer, pues no les interesa el cuidado de la salud humana a estas empresas que venden orgánico y al mismo tiempo venden lo no orgánico, porque tienen los dos productos, comercializan ambos productos al mismo tiempo y sin diferenciar claramente que entonces al revuelto se dice ganancia de pescador. Entonces la etiqueta debería decir producto cultivado sin el uso de plaguicidas ni ninguna sustancia o agente contaminante dañino a la salud. Y bueno, estarían entredicho el garantizar que eso fuese verdad. Además, entonces de esta manera, al llamar un producto orgánico y a otro no orgánico, pues simplemente se cae en el hecho de no reconocer que el producto no orgánico viene contaminado, se produce con contaminantes, con plaguicidas, insecticidas que dañan la salud humana. Y por otro lado, nos lleva a confiar en el dicho de, según ellos dicen, por la afirmación que nos hacen, de que el otro producto orgánico sí está libre de esto, aunque nadie nos lo garantizaría, porque pues no sabemos realmente el consumidor cuando vamos al mercado, el producto está ahí, si es orgánico, realmente se cultivó de manera libre de plaguicidas, de manera al 100%, de manera que no contenga sustancias contaminantes. No lo sabemos solo porque se dice ahí. ¿Cómo lo podemos verificar? Bueno, el distribuidor, el comercializador dice que no, y muchos incluso presentan un certificado que garantizan de que es orgánico de acuerdo al marketing, que como ellos utilizan el concepto. Pero realmente será así. Todo lo que se dice que es orgánico está libre de contaminantes. Si por otro lado están también vendiendo productos que no son orgánicos y por lo tanto se supone que vienen contaminados, ¿no? Porque no son orgánicos. Entonces, ¿quién nos garantiza que sea verdad al 100% esa situación? Pues no sabemos, ¿no? Hay simplemente por la confianza de
del consumidor de creer en estas empresas y decir, bueno, pues si dice que es orgánico, pues sí, ellos dicen que sí, es cierto, pero pues de todos modos quedaría la duda qué tan limpio vienen esos productos, porque además no solamente basta decir que se producen orgánicamente, sino que el producto en el transporte puede contaminarse. Hay productos que dan las 10 veces la vuelta al mundo antes de llegar al consumidor, porque se venden como 50 veces antes de llegar al mercado final donde se consumen, y en ese proceso se pueden incluso contaminar en caso de tomar como cierto de que pues, están libres totalmente de sustancias nocivas, ¿no? De que pues, se produjeron en áreas totalmente protegidas para evitar la contaminación. Y es cuestión simplemente de creer. Entonces, pues esa sería la cuestión, ¿no? El certificado tampoco garantiza que sea 100% orgánico, puesto que el certificado obviamente pues lo piden empresas que cobran por certificar. Es decir, ellos van y analizan la situación de las parcelas donde se cultivan o donde se procesan los productos, y en base a un pago dan su opinión, su veredicto, si está producido orgánicamente o no orgánicamente, ¿no? Es decir, contaminado o no contaminado. Y obviamente incluso su diagnóstico puede tener fallas, porque son personas los que lo hacen, ¿no? Ellos dicen que bueno, es correcto y reciben un pago por eso. Entonces, incluso eso no nos está garantizando al 100% la inocuidad de esos productos, ¿no? No se garantizan. Entonces no se puede confiar ciegamente en esta cuestión. De tal manera que pues a los consumidores que estén interesados en 100% conseguir productos libres de contaminantes, bueno, quizás la opción sea comprar esos productos, sobre todo agrícolas, pues en sus regiones, en sus áreas cercanas con los campesinos cultivadores de sus zonas, de sus pueblos, de sus áreas, de sus ciudades, que están a un lado, que quizás puedan visitar las parcelas y constatar que realmente se está produciendo, es decir, viendo en los hechos que no se están aplicando elementos contaminantes, ¿no? Que se están produciendo, como se dice, de manera natural, sin agregar plaguicidas en excesos, distintos plaguicidas, ¿no? Como vemos, esos agroquímicos, insecticidas, herbicidas, fungicidas, etcétera, ¿no? Todo lo que se usa para matar lo que se dice plagas de los cultivos, y que son grandes contaminantes del suelo, de la flora, de la fauna, y por lo tanto de esos productos que al final llegan al mercado para ser consumidos. Bien, entonces eso sería mi opinión acerca de los productos orgánicos y no orgánicos. Decirles así, orgánico y no es orgánico, es solo cuestión de marketing, cuestión de venta, para vender, para hacerte creer que llevan un beneficio, como ellos le dicen, agregarle más valor, ¿no? Pero el valor solo lo agrega el trabajo. El decir que pues orgánico pues vale más y que no está contaminado, como ya lo referí anteriormente, puede ser que digan la verdad, pero probablemente no se cumpla 100% lo de productos libres de contaminantes, libres de plaguicidas, ¿sí? Y por otro, nos debe quedar claro que todo el resto de productos que dice que no son orgánicos, bueno, seguramente vienen contaminados, y pues hemos llegado a un nivel en la sociedad en que consumimos productos bastante nocivos para la salud, y de ahí que quizás esto explique la gran proliferación, la abundancia de casos de enfermedades extrañas en los seres humanos, ¿no? Una de ellas, pues los cánceres, ¿no? Que incluso afecta a todos niveles de sociedad, ¿no? Porque
pues los alimentos se pueden contaminar de distintas maneras y todos de alguna manera pues tienen que comer. El nivel social no implica que unos no tienen hambre y otros no, ¿verdad? Lo que pasa es que unos comen en exceso y otros casi no comen. Y por lo tanto quizás las comunidades que menos tienen acceso a los mercados modernos de ahora y que viven en comunidades aisladas, rurales, tengan menos problemas de salud porque están consumiendo realmente productos no contaminados, porque no están utilizando ese tipo de plaguicida. En cambio, los que estamos cerca de las ciudades y los que están acostumbrados a la vida de la ciudad y donde todo se compra en el supermercado, en las tiendas estas que se les llama grandes tiendas como pues vamos a llamar Walmart, Comercial Mexicana, otros tipos de tiendas que traen productos de distintos países y que no sabemos en qué condiciones vienen, aunque nos digan que son orgánicos, es decir, que deberían decir libres de pesticidas, libres de plaguicidas y de agentes no contaminantes o dañinos para la salud. Así deberían decir, no deberían decir orgánicos, ¿sí? Y pues traen todo eso. No sabemos qué tan por ciento estén libres de estos plaguicidas, pero se dice que son orgánicos. Y además pues ellos venden de todo, ¿no? Orgánicos y los que llaman no orgánicos. Bien, pero entonces lo orgánico pues es todo es orgánico, todos los productos, todo lo que se consume, todos los cultivos, todo producto vivo, producto de la vida es orgánico porque contiene carbono en su estructura. Entonces simplemente es la manera en que se ha procesado, se ha cultivado, si es dañina o no es dañina, los agentes que se utilizaron para su cultivo, procesamiento, empaque, distribución, etcétera, ¿no? Es decir, un mango es un mango, una naranja es una naranja. Cómo se cultivó cada uno de ellos es lo que deberíamos tener claro, ¿no? ¿Qué productos se utilizaron? En este caso, obviamente lo que está en entredicho son la gran cantidad de plaguicidas, que son agentes químicos diseñados para asesinar a los insectos, a los distintos individuos o seres que se consideran plagas de esos cultivos, ¿no? Y obviamente pues las células son similares para todo el reino animal y de tal manera que se afectan a un insecto, a una abeja, afectan a un hongo, pues afectan también al ser humano cuando estos productos nos llegan a través del consumo de las plantas o no, a través del consumo de los alimentos que han sido previamente contaminados para incrementar su producción por esta situación. Entonces todo es orgánico, todo proviene de la naturaleza, pero qué elementos se utilizan para su producción, conservación, es lo que está en entredicho. Entonces bueno, espero haya servido esta plática para tener una mejor idea acerca de lo orgánico y lo no orgánico. Bien, gracias.